pobre es un pobre político. Pero un Estado pobre es un pobre Estado. El Estado tiene que tener más recursos. En ese sentido, necesitamos, plantea muy bien, lo ha escrito mucho, que yo sumaría que esto va más allá de una reforma en el sentido de la protección social, se está implicando un pacto fiscal o un pacto social. Cuando dice de repente, ¿por qué les vamos a dar más impuestos? ¿En qué lo van a gastar? Bueno, ahí está proponiendo esta iniciativa de Enrique, de tus colegas, eso se va a gastar para proteger a los mexicanos en un piso, pero no como dádiva, sino como derecho, como tú decías, o no me acuerdo, por ser mexicano tiene derecho a ciertas cosas satisfactorias. No todos, porque no seguimos siendo pobres, nos faltan muchas cosas. Los mínimos que sean financiables y sustentables. Si no son financiables y sustentables de una manera, porque pasaría lo que decía la ley de 1% de innovación, 1% de no sé qué, no está el compromiso, tiene que haber ese pacto fiscal, ese pacto social de largo plazo. Y una cuestión adicional que no menciona el pero los más colegas en este momentito, tiene que ver con el carácter de prociclicidad o anticiclicidad del Estado. De Chile se dice mucho que es un milagro. Nos gustó mucho que haya ahorrado 8% del PIB gracias al precio del cobre, porque no tenía una ley de presupuesto equilibrado, se ha tenido menos de gasto de impuestos igual a cero, pues con la pena, porque hubiera subido 8% y lo hubiera tenido que gastar por ley. Chile no tiene eso, Chile tiene una línea que se llama de balance estructural, que quiere decir pues que en épocas de recesión se debe tener un déficit. En épocas de auge el Estado tiene que contraer, sacar recursos. En ese sentido yo creo que la experiencia de la Unión Europea es muy importante para nosotros ahora. Se está tratando del tema como si fuera un problema fiscal, no es un problema de cuenta corriente. Estamos viendo ahora en la prensa que ya se quiere que el Banco Central Europeo retome el tema del crecimiento, porque a mayor austeridad que por cierto llaman consolidación. Entonces, a mayor consolidación fiscal, entonces resulta que esto no está jalando, no está creciendo. Entonces, el tema, la lección que se deriva de ahí, hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene pactos en este sentido de hacer un presupuesto equilibrado independientemente del nivel de actividad. Entonces yo agregaría, no soy el primero que lo hace, meter esta idea del balance estructural y permitir que claro que en el largo plazo sea sustentable, pero que haya endeudamiento, que haya esta capacidad del Estado de mejorar. Para ello tenemos que retomar lo que se ha perdido en muchos de nuestros países, es la capacidad de planificación. Y vuelvo al presidente Obama. El presidente Obama pudo hacer este ejercicio de reaccionar rápidamente en términos de política fiscal por la monetaria de ahora, que es mucho más fácil en ese sentido. Porque había grandes proyectos, grandes planes que rápidamente los pudo poner en ejecución. Uno dice acá, en otros países igual, bueno, quiero hacer una política fiscal en Chile, pues vamos a ver, ¿cómo hay que pasar? Porque claro que la ley del presupuesto equilibrado, o sea, dice que se puede hacer como excepción. El señor senador nos dirá que qué tan fácil es pasar una excepción de repente, porque pues ya quién sabe que sea. No sé, cuando uno lo tiene como una regla, inclusive los calificadores de riesgo, no lo van a ver a uno, es que México tiene un déficit fiscal. Claro que lo tiene, porque la ley lo dice, lo permite, institucionaliza una política activa fiscal que es importante. Y segunda lección se deriva de la Unión Europea, es que se morirían de ganas de poder devaluar. No hay manera de devaluar. Lo que hacía la devaluación es porque precios relativos rápidamente, pues porque tiene la Unión Europea como tal, no tiene problema de cuenta corriente agregado. Pero desagregada de cuenta corriente local, España, Grecia, etc. Entonces recordemos eso también, que el instrumento del tipo de cambio es un instrumento, no quiere decir que se puede controlar el tipo de cambio real en un nivel exacto. Pero hay maneras de influir en ello, porque estamos acumulando tantas reservas, es porque tenemos idea de qué tipo de cambio real sí nos gusta, qué tipo de cambio no nos gusta. En ese sentido, la política cambiar es algo que en esta visión de país es algo que hay que tener presente para evitar apreciaciones persistentes del tipo de cambio real. Y por eso me dejaría sumar, por último, es que el concepto de estabilidad que se maneja en la banca central en nuestra región da mucho estabilidad de precios. El Fondo Monetario está citando ahora estabilidad ampliada, estabilidad financiera. Es lo que habría que ampliarla más, la estabilidad real, la estabilidad de precios, la financiera, y estaría creando tendencias de crecimiento, producción de tendencias de crecimiento. Entonces, las autoridades monetarias y hacendarias, que tienen que lograr autonomía, vigilar estos dos objetivos de manera coordinada hacia tener la estabilidad como requisito necesario, más no suficiente, y la otra parte, que es lo que nos va a preocupar y darle de comer a los mexicanos, tener un mundo mejor con el IDH, que por cierto hay que ponderarlo por equidad para que se dé. Muchas gracias, Juan Carlos. Señor diputado. Coincido con todo lo que comentó Juan Carlos y Enrique.
pero me parece que faltó algo. No podemos hablar de una reforma hacendaria para el crecimiento, para la estabilidad y todo, sino resolver un problema conjuntamente de Pemex. Pemex es el gran proveedor de recursos fiscales, el 25% promedio de los últimos años es el que financia nuestro ingreso tributario. Entonces, tenemos que resolver en forma armónica, resolver el problema de Pemex, por lo tanto, de una reforma hacendaria, para dotar de recursos del Estado para destinarlos a una política social universal, una seguridad social universal, que fomente, que tenga mayores ingresos, por lo tanto, sobre todo, que los deslinde del tema contractual, por decirlo así, y que sea de impuestos generales, para que todo el mundo tenga los mínimos necesarios, como solo el sistema mexicano, sino que adicionalmente tengamos que engrose nuestro sistema de ahorro y a las pobres, si se incrementa en casi 200%, pues estaremos pagando a valor actual alrededor de 4 billones de pesos, porque son 5 billones de pesos en otros de favores. Entonces, si tuviéramos 4 billones de pesos ahorita, bajo la propuesta, es un financiamiento de largo plazo. Entonces, eso estimularía precisamente la inversión y por lo tanto, cierto, no olvidemos que tenemos Pemex, es lo que yo creo que faltó, ¿verdad? Faltó. Y el segundo tema que se tocó y lo tocó Juan Carlos es lo que está sucediendo en Europa, las enseñanzas, no las podemos pasar por alto. Efectivamente, Europa puede evaluar, de la balanza de cuenta corriente, sin embargo, están retomando la política de Banco Central. Y ahí ya la tentación empezará a estar no solo la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. Nosotros tenemos estabilidad de precios en el Banco Central y algo de estabilidad financiera a ratitos, dependiendo, pero el último mandato que la tiene la Reserva Federal y los bancos centrales es el mandato del presidente. Es un tema muy debatido, lo hemos nosotros trabajado en el seno del Colegio Nacional de Economistas y los representantes del Banco Central, pues bueno, se les da urticaria, se pone un parado de punta cada vez que tocamos el tema, pero yo creo que es algo que debe ponerse sobre la mesa. Muchas gracias, Alberto. Por favor, señor senador, ahí tiene usted el micrófono. Uno de los grandes desafíos que enfrentará nuestra economía seguramente será acercar una economía de baja productividad, de baja inversión productiva, de mano de obra escasamente calificada, sobre todo de bajos ingresos, a una economía de alta productividad y de inversión productiva. Y creo que ese es el gran desafío y una de las consecuencias de todo ello que hemos entrado es la informalidad. Debemos pensar en la economía informal como una consecuencia y buscar que la política económica y la política social se conjunten, como ya lo señalaron ustedes, para evitar esas distorsiones y que podamos que la política social tenga una mayor efectividad y no estemos alimentando esa informalidad que nos está agobiando y que incluso forma parte del esquema de fortalecimiento de las finanzas públicas, porque a mayor informalidad menos ingreso. Entonces, no solamente la vulnerabilidad y el factor de riesgo de la dependencia petrolera en términos de finanzas públicas, sino también del crecimiento de la informalidad. Debemos avanzar mucho en ello. Y en esto también pensar en lo que funcionaba, lo que está sucediendo en el entorno internacional. Mucho de lo que sucede en nuestra política exterior va enfocado a que las autoridades hacendarias piensan en la política macroeconómica y todas las relaciones son en función a ello. Debemos de modificar esto, incluso pensar en hacer acuerdos, pensando en que va a haber cambio de gobierno en Estados Unidos y en México, pensar no en la revisión del TEMECAN, sino en hacer un plus al tratado, agregarle cosas que tienen que ver con la complementariedad con la inversión, el desarrollo regional, buscar otro tipo de esquemas que nos den no solamente esa estabilidad de la que ustedes hablaban, que eso pues sabemos que no es suficiente. Entonces yo creo que por otro lado también tenemos que pensar en el desarrollo regional. Uno de los temas que están haciendo también distorsionando el desarrollo regional es el sistema de pensión. La suma de todos los problemas pensionarios del país, universidades,
gobierno de los estados, etcétera, lleva 130% del Producto Interno Bruto. Esto es crítico, muy serio. Bueno, tenemos que hacer reformas en el Seguro Social, tenemos que hacer reformas en muchas cosas para darle un nuevo rumbo a largo plazo a las pensiones, porque eso será un factor de riesgo en el futuro que debemos de pensar en forma muy aguda. Una de las cosas que creo yo es que se debe de actuar en lo inmediato y próximamente es en hacer un gran acuerdo, un acuerdo político, porque no es un pacto, como se hacía antes, ahora para el crecimiento y el empleo, pero pensar con responsabilidad qué es lo que debe hacer cada uno de los agentes y cómo debemos hacer para que cada región de este país cumpla con una estrategia específica, con un eje estratégico y que nos permita incrementar ese crecimiento de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, porque por creo que ya vemos que no se logran las cosas. Luchamos mucho para que saliera esta que mencionaba de la Asociación Pública Global en materia de inversión, pero tenemos varios meses que no se hace el reglamento, no está el reglamento, entonces logramos un instrumento para poder dotar de inversión y conjuntar inversiones público-privadas, pero sin embargo hay que decidir en torno a cómo operar las cosas. Lo que ha faltado en este país, el gobierno se debe dar un ejemplo y demostración de cómo hacer las cosas en materia ejecutiva para lograr metas claras como será el 5% de tratamiento sostenible. Muchas gracias, senador. A ver, quiero interrumpir un momento porque hay un tuit aquí. Don Jesús Reyes Heroles, ¿verdad? ¿Dice? Está en otra mesa. Ese está en otra mesa. No, ese ya pasó el que quería yo decir. Hay que ser rápidos con esto del tuit. No, yo lo digo en un momento cuando lo vuelva a ver. No se Esa es mesa 3, gracias. Estaba buscando uno de la mesa 1, pero en un momento regreso. ¿Qué pasó? Luis, por favor. Estamos, si la razón por la que estamos discutiendo crecimiento aquí no es por si estamos o no de acuerdo en crecer o si estamos de acuerdo en no invertir, sino lo estamos discutiendo porque tiene que ver con programas de gobierno, porque tiene que ver con políticas públicas, porque tiene que ver con qué debe hacer la siguiente administración y cuál es, por lo tanto, el papel del Estado en esto. Y voy a la pregunta de hace rato, ¿es fundamental el papel del Estado en crecimiento? Yo creo que sí. Pero ¿qué quiere decir que sea fundamental el papel del Estado en el crecimiento? Porque hay papeles del Estado como en Corea del Norte, o papeles del Estado como en China, o papeles del Estado como en Singapur, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Yo creo que tus frases, Chucho, o que tu frase es fundamental. Prudente, activo y promotor. Y si de veras le seguimos por ahí, yo creo que vamos a tener un gran Estado. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Prudente quiere decir un balance estructural de las finanzas públicas. Quiere decir gastar cuando hay que gastar y ahorrar cuando se puede ahorrar. Algunas veces hemos tenido superávits, pero la verdad es que es muy difícil tener superávits en nuestro país porque estamos financiando el gasto corriente y un poquito de inversión con Pemex. ¿Qué quiere decir que lo estemos financiando con Pemex? Quiere decir algo muy sencillo, que diario le quitamos un ladrillo a nuestra casa para cambiarla por pan. Estamos destruyendo nuestro patrimonio. De ahí la enorme importancia de una reforma fiscal que permite incrementar los ingresos y hacer un Estado rico efectivamente. Ahora, ahí tenemos un montón de regímenes especiales. Hay que eliminarlos de plumazo, todos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Enrique, en que es fundamental poder financiar ese 6% que se requiere para la seguridad social. Nunca lo vamos a lograr si mantenemos el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque hay que negociar con todos los que tienen los regímenes especiales.
que son un montón. Entonces ahora dentro de 20 años vamos a estar pensando en cambiar de impuesto otra vez porque no pudimos negociar con estos grupos de todo, no solo empresarios, de todo. Entonces, quitemos de un plumazo el impuesto sobre la renta, y en ese momento se van todos los regímenes especiales, porque ya no existe el impuesto sobre la renta. Y entonces, hacemos un impuesto nuevo, que tenga progresividad y que puede ser sobre la renta. No lo llamemos así y eliminemos la ley. Puede ser un flat tax, puede ser con progresividad, hay muchas, la imaginación es el límite. Entonces, sí tenemos que incrementar los ingresos, indudablemente. Ahora, tiene que ser solvente, la palabra de solvencia de Enrique me encanta, es fundamental. El Estado tiene que ser solvente, y si no ya sabemos qué pasa. Ya lo vivimos nosotros varias veces, ya lo vivió Europa, y no hay que volver a vivirlo. Y la estabilidad macro en ese sentido, sin duda es fundamental. Evidentemente no es suficiente. Alguien aquí en Puebla hace 3 o 4 años me dijo, es que la estabilidad macroeconómica es como si pones palomitas en la lumbre. Si lo dejas en suficiente tiempo, crecen. Yo creo que no es cierto. Ya demostró que no es cierto, no puede ser. Ahora, hay un tema fundamental en esto de los déficits o no déficits. Se dice que tenemos hay 3 frases que me preocupan. Tenemos un déficit pequeño. Ya Enrique explicó muy bien que el déficit no es pequeño. Si escondemos lo del, como está escondido y nos estamos comiendo los ladrillos de la casa, es 5%. Si incluimos la inversión del Pemex, estamos en 7%, etcétera, etcétera. Y esto tiene una implicación muy seria, que es que hay cierta cantidad de recursos financieros en la economía. Punto. Y esto lo aprendí muy bien de mis 2 jefes en Hacienda hace 30 años, de Chucho Silva Gerson y de Luis Orsini. Hay un número limitado de recursos en la economía, se genera un número limitado de recursos cada año. La pregunta es quién los usa y para qué. Una parte importante son las reservas internacionales, es uno de los usos, y el otro, la mayor parte, se ha ido a financiar al sector público. Y lo que decía Enrique es absolutamente cierto. Hombre, ¿para qué tomo riesgos si el CETES y con bonos que me pagan el 8% le voy a prestar al sector privado? Hay que reducir esa demanda del sector público incrementando sus ingresos indudablemente. Pero aguas, porque en el camino, hoy, el saldo de crédito otorgado en total de la economía, o sea, de todo el dinero que se ha prestado en la economía desde los aztecas hasta la fecha, el 60% lo tiene el sector público y el 40% lo tiene el sector privado. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no crecemos? Yo diría, la pregunta es, ¿y cómo íbamos a crecer? Entonces, hay que tener efectivamente un Estado que coordine, prudente en términos de los recursos financieros, que articule, efectivamente, como perfectamente se dijo, y prudente en el uso de los recursos financieros, buscando un balance estructural. Solo así vamos a lograr generación de riqueza y solo así vamos a lograr equidad finalmente. Que la equidad será con crecimiento, crecimiento, crecimiento y crecimiento. Y para esta inversión. Gracias, Luis Emilio, por favor. Uno puede hablar, cuando habló de los elegantemente llamados pymes, popularmente llamados changados, que son exactamente lo mismo. Ningún país del mundo, excepto Italia, ha tenido un esquema de crecimiento. Es el único país del mundo. Es muy chistoso. En Italia tiene un éxito artesano, pero por eso ningún país del mundo lo logra. Ninguno, absolutamente ninguno. Algo muy importante y un gran amigo nuestro, Jaime Arroz, un día me regañó en una tremenda reunión. Digo, los changarros y las pymes, etcétera, no son los culpables, son el resultado. El país no crece, no tengo chamba, agarro mi trapito y vendo mis disquitos piratas. Lo que sea, punto. O sea,
El hambre es canijo. No se nos olvida a todos nosotros. De pronto no tener trabajo es canijo. Estamos hablando del 50% de la población representativa de México, juntando los changarros auténticos y los disques tigres. Entonces ahorita es un problema espectacular que tenemos, producto del propio nacionalismo y falta de respeto. Hay muchas discusiones y, por ejemplo, si estos esquemas de protección social no te complican la historia, porque no hay el incentivo de entrar a la economía formal. Es otra discusión, pero con Santiago Ley muchos somos reguladores. Ahora, finalmente, un segundo tema que se quiere mencionar. Cuando hablamos del papel del Estado, para mí es fundamental, casi diría, es una palabra, sea el que sea, excepto el nuestro. Es el de que, ay, no. Cualquier proyecto en México en la actualidad, lo primero que surge, oye, ¿no habrá un esquema público-privado para financiarlo? El que sea, ¿eh? Bueno, hay algunas excepciones por ahí, o sea, algunos actos, así, en fin, no, me saco los tiempos. Pero sea, no, es Estados Unidos. Hay que hacer una autopista en Estados Unidos, y hace el Estado, hágase, punto. Y la hace el Estado. No, a ver quién me la financia, a ver cómo invito a un privado. Pues no. Y Estados Unidos, como porcentaje de inversiones, es un Estado profundamente activo en el incentivo de la economía. Aunque China tiene muchas complicaciones por ahí, ¿verdad? Pero, y Corea en su momento los tuvo también. Una estructura, por cierto, la famosa palabra que yo casi la odio, de competencia. Corea, no hay ejemplo de país más anticompetitivo en el mundo. Los institutos coreanos, por los oligopolios, corruptos con cuanto vicio había. Pero el objetivo del país era crecer. Muchas gracias, Emilio. Bueno, señores, son la 1:02 y reloj. Que hoy es el reloj oficial de la sala. Educación, certeza jurídica, subrayado 3 veces, y ser un gran promotor de la inversión conjuntamente con el sector privado. Hoy, 9 de cada 10 empleos provienen del sector privado. El sector público no crea empleos, no puede crear empleos. Tiene que propiciarnos una alianza con el sector privado, ser un gran promotor para esto. Tiene que encontrar ese delicado equilibrio entre ser este gran promotor para llevar a cabo desarrollo regional, desarrollos sectoriales, una política industrial que permita que no sigamos exportando importaciones, sino que tengamos cadenas de suministros domésticas. Pero tiene que encontrar este delicado equilibrio entre hacerse de recursos y no utilizar los recursos financieros, porque la cobija es de un tamaño, si se jala, descobija a alguien más. Y este es un tema y tiene que ver con esta prudencia. Yo diría, para terminar, que este es el gran reto de nuestras políticas públicas. Y creo que lo decía Juan Carlos, hay que planear algo, no quinquenalmente a la soviética, pero yo creo que requerimos hacer, y esto es algo que no se ha mencionado explícitamente, un gran inventario de proyectos de infraestructura y de desarrollo regional, conjuntamente con el sector privado. Existía una presidencia de la República que hacía eso hace muchos sexenios y desapareció. Yo creo que este inventario de proyectos es fundamental para saber en dónde se puede invertir cuando se tenga que invertir rápidamente y que los tengamos en la tubería. Muchas gracias, Enrique, por favor. Muy breve, para la chance. Yo creo que sí se han mencionado varias reformas estructurales. Esta de la que estábamos hablando implica una reforma al sistema de protección social, implica una reforma hacendaria profunda, implica una reforma a Pemex también importante. Habría que agregar, hemos hablado de los monopolios, que hay también un Estado fuerte. De modo que me parece que implícitamente se están diciendo varias de las reformas importantes, la laboral también se mencionaba. Lo que sí creo, y siguiendo a don Fernando con la primera intervención, el letrerito de crecimiento, insisto, sostenido con equidad, puede destrabar muchísimas cosas que están atoradas. Si se suspende completamente el impuesto de la renta, no es el mismo para no pelearnos con todos los intereses privilegiados, a lo mejor,
pero el hecho es que ese debe ser el objetivo central y ahí creo que se ha puesto sobre la mesa una manera de llegar a eso consistente, coherente y con con dificultades para implementar, pero con un gran potencial real de solución, de destrabar la falta de crecimiento que hemos tenido en los últimos 40 años. Gracias, Enrique. Juan Carlos. Pues el tema de las reformas es como la calle en México, y me imagino que aquí en Puebla también debe haber la calle que se llama Reforma, porque nos gusta mucho. Es enorme, hay muchas reformas, cuáles gusta, todas cuestan. O sea, eso de que a mí me gusta la de primera generación, la de segunda, la de tercera, y uno puede seguir. Tenemos casos de presidentes latinoamericanos que se han quejado o han hablado con algunas instituciones importantes diciendo yo ya apliqué la primera, la segunda, la tercera y el cheque no llega, o sea, el crecimiento sigue sin llegar, a lo mejor está en el correo, a lo mejor está en el hashtag, en el tweet y en estas cosas extrañas que ahora la tecnología nos resuelve, pero el caso es que no llega. Entonces, retomando lo que hemos estudiado, gente que estudia muchos casos comparativos, los países que han tenido éxito es que en términos de crecimiento o de desarrollo, para juntar las dos palabras crecimiento con igualdad, es que hay una política nacional, pero nacional, o sea, el Estado tiene esta visión de largo plazo, pero hay un consenso, se crece consenso entre el Estado y los actores políticos, económicos relevantes, que incluyen, no quiere decir los que tienen nada más dinero, tienen poder, trabajadores, sociedad civil, etc. Hay un consenso en que hay que hacer ciertos sacrificios para este desarrollo, que ya no se puede seguir así, simple y sencillamente, será por cualquier cosa, pero esta etiqueta que tenemos acá la tiene que haber entre las gentes que toman decisiones y tienen peso político importante y peso económico importante. Entonces, en ese sentido, una vez que se crea ese consenso, creo que lo que todo Estado a favor del desarrollo tiene que tener, porque no es el iluminado que dice voy por el desarrollo maquilador, no maquilador, me da igual, tiene que haber ese consenso, porque solo así se puede aplicar esa política. Bueno, ¿cuáles son las restricciones fundamentales? Y ahí es a donde voy. No se puede decir vamos a reformar todo, porque hay miles de cosas que uno quiere reformar. Pero esto que yo quisiera reformar, que es un bache enfrente de mi casa, ¿le importa el desarrollo? Pues yo creo que no, a mí sí, pero al desarrollo no le va a importar, y exagero. La reforma educativa puede ser muy bien, ¿en qué niveles? ¿En qué no niveles? La reforma de la flexibilización de laboral, ¿qué quiere decir? ¿Desproteger? ¿O quiere decir aplicar lo que tú dices? Entonces cada quien entiende lo que quiere. Entonces en ese sentido yo sí creo que hay tres reformas muy importantes, que son la reforma fiscal, la reforma fiscal y la reforma fiscal. De acuerdo. La madre de todas. Enrique, por favor. ¿No? ¿Pasas? Fernando. Creo que realmente ha sido excelente la última ronda de intervenciones, muy concreta, muy al punto, y una vez que seguramente nuestro relator la ponga de manera breve en algunas pocas páginas, realmente lo que tenemos que hacer, lo que todos estamos de acuerdo. Y me gusta mucho pensar en lo que tiene que ver con la salud social universal, como el instrumento para motivar gente y para que la gente acepte muchas cosas que no se estaría de otra manera, ¿no? Porque además, si es clave, y todo este cuento de la salud que ahora nos han hecho últimamente, pues no, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el modelo de seguros sociales en buenas épocas? Con la calidad de seguro social, por lo menos, atención, por lo menos de seguro social, creo que eso moveríamos a que mucha gente aceptara las cosas que ahora sí son para que haces sinceramente no para la fiscal. Gracias, Fernando. Señor senador, ¿quiere usted? Con muchísimo gusto. Primeramente quisiera mencionar que coincido en que lo más importante en estos momentos es una política sectaria de todos sus términos. Debemos de sacar a recursos mexicanos del presupuesto de ingresos de la Federación, los recursos excedentes de Pemex deben ser a inversión, canalizados a inversión, y debe convertirse Pemex en la Comisión Federal de Electricidad en palanca de desarrollo, como debe ser. Debemos de actuar muy rápido en ello, y desde luego va ligado a la reforma de la sanitaria. Necesitamos una reforma sanitaria que incluso le dé potestades a los gobiernos de los estados, una reforma integral también, revisar la ley de coordinación fiscal. Esto es fundamental en estos momentos. Estamos en una situación muy crítica también en el nivel de los órdenes de gobierno. Y la prueba de ello es el endeudamiento crítico que tienen algunos gobiernos de los estados, y que su margen de acción deja mucho que desear en términos de políticas públicas también regionales. Por otro lado, una reforma laboral
es coincidente con la flexibilidad que se requiere ahora, quitarle los impuestos a las horas extras, en fin, muchas de las cosas que podemos hacer para reactivar el nivel general de empleo. Una reforma educativa que nos permite, quizás con eso no vamos a crecer al 6% en los próximos 3 años, pero en el largo plazo sí podemos garantizar que mantengamos este nivel de crecimiento. Yo creo que esto también es muy importante. Entonces, todo este conjunto de políticas sectoriales ligadas a la política industrial, a todo, alinearlas en una política económica que sea muy sostenible y que todo el mundo participe en ella a través de ese pacto del cual se ha hablado de ese acuerdo nacional. Creo yo que estamos en condiciones de generar un crecimiento para México sostenible, un crecimiento acelerado, como se requiere, crear 1 millón de empleos en los próximos 3 años y erradicar la pobreza en los próximos 6. Creo que lo podemos hacer con una política económica y una política social que estén bien sustentadas y bien complementadas. Por eso creo que México está peor, parafraseándolo como nos decía nuestro anfitrión, nuestro coordinador de la mesa. México está mal, no va a estar peor, va a estar mejor. Emilio, por favor. Brevemente, para clarificar cosas, obviamente el objetivo es crecimiento no es. Bajo ninguna razón significa de que la inflación es importante, bajo ninguna razón significa que la electricidad no es importante, pero crecimiento es crecimiento. Pero siempre la función se da, pero más 6% en 12 años se duplicó el nivel de vida de la población. Al margen de que se duplicó el nivel de vida. Ningún programa de equidad para el comunidad. Y luego, finalmente, sí siento que sí un elemento también que debemos subrayar es que el Estado tiene que abandonar su rol, su actual rol de armonizante de la tecnología. Que en el pasado el Estado se le pasó la mano, pues sí. Pero ahora se le está pasando la mano por otro lado. El Estado tiene que participar. Yo decía, sin qué decirlo, yo diría, tiene que participar tanto como participa el gobierno de Estados Unidos. No, ningún país del mundo tiene un Estado más pasivo que el nuestro. No se puede mostrar eso en una política. Gracias, Emilio. Te acaba de decir aquí, Emilio, que efectivamente el Estado, recuperar el papel del Estado no vergonzante, definitivamente. Como buenos mexicanos pasamos de un extremo al otro. Yo siempre he venido sosteniendo que el Estado mexicano debe ser equilibrador, audaz, eficaz, pragmático, inclusive, entendiendo esto que se tiene que ir ajustando a través del tiempo en función de las circunstancias nacionales e internacionales, sin dogmas, no dogmáticos. Y vuelvo a insistir, la historia política y económica moderna de Europa y de Estados Unidos no lo existe. Por lo tanto, debe ser un Estado equilibrador de las desigualdades sociales. Y yo retomo la definición de don Jesús Silva Gerso: Estado prudente, activo y promotor. Y adicionalmente, para terminar, ir a la búsqueda de que la sociedad sea más partícipe a través de fomentar la misma, a través de un consejo económico social, a través del impulso a las organizaciones empresariales, participantes activas, no cómplices, como se dijo al principio, a los gremios de profesionales, a las organizaciones no gubernamentales, sobre todo un rediseño del gobierno del Estado mexicano con instituciones más avanzadas que vayan a atacar los retos que estamos viendo. Muchas gracias, Roberto. Quedan 51 segundos que los voy a aprovechar simplemente para agradecerle de modo muy particular y muy cordial a los expertos de la mesa, al señor relator. Creo que tuvimos un encuentro verdaderamente productivo. Nadie se excedió de los 3 minutos. Cuando a mí me dijeron que el límite eran 3 minutos, dije: eso para un mexicano no es posible. Y sin embargo lo cumplimos, y lo cumplimos de modo muy satisfactorio.
Entonces reitero mi agradecimiento como anfitrión, una palabra de aprecio y reconocimiento igual para los invitados que estuvieron muy activos con los póster. Hay todavía un buen número pegados en el muro, lo cual revela que el mecanismo funcionó incentivando a los invitados a participar. Y a todos los organizadores de esta nueva mecánica, pues nuestro aprecio y reconocimiento. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Vamos a dar unos minutos para el trabajo de los